Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra charla de este día dentro del marco del Festival de Fotografía Sin Fronteras. Y hoy estamos muy contentas porque nos acompaña eh, un fotógrafo que aunque dice que no se considera fotógrafo, pero yo digo que sí, porque ahorita que les lea la semblanza verán que sí es fotógrafo. Y bueno, él nos acompaña desde España. Él es César Cerón y voy a leer la semblanza que también ustedes pueden encontrar en nuestra página de Foto ETC, por si se quieren dar una vuelta. Y bueno, él es doctor en medicina, médico, psiquiatra, psicoterapeuta en orientación gestáltica, psicoanalista, especializado en fototerapia. Miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt y de la Federación Española de Psicoterapeutas. Formado en psicología clínica integrativa, psicoanálisis, bioenergética, eneagrama y análisis grupal. Monitor certificado de mindfulness basado en la tradición budista por la Escuela de Atención Plena. Ha publicado los libros Dame tus manos, fotografía y poesía, junto al poeta Antonio Aguilar, Zen y fotografía meditativa de Editorial Mandala, Revelando el Self, fotografía y gestalt, edición Círculo Rojo, perdón, Editorial Círculo Rojo. Y próximamente la segunda edición del libro Zen y fotografía meditativa. No se considera fotógrafo profesional, sino una persona que ama, vive y respira la fotografía en todas sus facetas. Con ella puede expresarse y de ella se nutre. Considera que la creatividad es necesaria para una expresión más plena y rica de la vida, y a través de la fotografía es posible lograr un desarrollo pleno y consciente de ese potencial que es inherente a todos nosotros. Y bueno, ¿qué más fotógrafo que alguien que vive, respira y ama la fotografía, que escribe sobre ella y que se nutre Bueno, de ella? Bienvenido, César. gracias, gracias. Te iba a decir que lo de ser fotógrafo me parecen palabras mayores, palabras muy serias. Yo en una ocasión que fui a una exposición hace muchos años de un fotógrafo clásico que quizá conozcáis, que se llamaba Willy Ronis. Él decía, es fotógrafo, la fotografía es una mirada, o se tiene o no se tiene. No, no, entonces dentro de eso cabe desde fotógrafos profesionales hasta fotógrafos aficionados, como en mi caso, ¿no? Entonces, me gustaría a mí considerarme como fotógrafo, pero me parecen palabras muy serias para eso. Entonces, aquí en España hay un dicho que es zapatero a tus zapatos, ¿sabes? Claro, Bueno, entonces para ti es una herramienta más bien, ¿no? Para toda esta gama eh, de... bueno, no solo en el ámbito que me manejo terapéutico, como luego expresaré, una forma de expresión íntima, ¿vale? Luego, adicionalmente, surge la oportunidad de poder manejar esa herramienta en un contexto más profesional, si quieres, o no, en lo que aquí viene llamándose terapéutico, etcétera. Pero inicialmente es, pues no sé, hay gente que escribe, gente que cultiva jardines, gente que cocina, pues yo hago fotografía, es mi manera íntima y personal de expresar cosas. Hermosa. Pues muchas gracias por la presentación. Entonces, y gracias a la organización, yo envidio un poco, francamente, el movimiento que hay con vuestro certamen, el que organiza la gente de Motivarte, todo ese movimiento que hay por ahí, yo lo echo de menos aquí. No hay
como diría, encuentros, reuniones, jornadas, congresos, llámalo como quieras, y me parece muy rico y muy necesario. Así que en ese sentido, mis felicitaciones y mi agradecimiento por contar conmigo. El tema que yo traigo hoy, no sé si es apropiado, para mí lo es, pero bueno, vosotras decidiréis. Nada que ver con el pedazo de testimonio que el otro día nos compartió Diana, a propósito de la resiliencia, ¿no? Pero bueno, es mi experiencia que os quiero trasladar aquí. Entonces Muchísimas gracias. creo a Los, vosotros. Voy a compartir la pantalla, muy ¿sí? bien. ¿Vale? Te dejo pues entonces, cuéntanos y ahorita nos vemos. Muchas gracias. A vosotros. Ay, a ver. Vale. Bueno. Esto que yo traigo aquí hoy es mi experiencia con el COVID. Cuando pensé en participar en este festival y trasladar esta experiencia, me vino a la cabeza una canción que yo oía cuando era bastante más joven, que seguramente algunos habréis oído, que era de Billy Paul, que se llama Me and Mrs. Jones, ¿no? Una especie de blues, en fin. Era muy bonita esa canción, un clásico. Y no sé por qué me vino eso, Me and Mrs. COVID. Especialmente por una frase, un párrafo, una estrofa de esa canción que decía aquello de que no podemos permitirnos el lujo de hacernos demasiadas ilusiones, ¿no? Y ahora me explico por qué. De eso va la presentación de hoy, un poco de expectativas que se rompen, quedan en un segundo plano, de planes que tenemos muy armados y luego nunca se hacen realidad, este tipo de cosas. Esa ha sido mi experiencia, ¿no? Pero antes de nada me gustaría mencionar un par de consideraciones sobre dos de los términos en los que se basa este festival, que sería el de resiliencia y el de creatividad. El término resiliencia, como ya todos sabéis, pues voy a ser muy breve con esto, pero me interesa precisarlo. Es un término que proviene de la física a propósito de la capacidad de un cuerpo para extenderse y luego recomponer su estructura original. Y luego este autor, el psicoanalista y psiquiatra francés, Cyrulnik, pues lo promovió y lo divulgó en el ámbito de la psicología. El caso es que ahora se habla mucho de resiliencia, se habla en todos lados de resiliencia. Se ha popularizado mucho, con el riesgo añadido de desvirtuar su concepto original. De hecho, ahora mismo los políticos apelan a las políticas sociales en términos de hay que ser resilientes, hay que aguantar, hay que soportar. Las multinacionales apelan a las capacidades resilientes de los trabajadores, bla, 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 bla. Pero luego no tienen en cuenta las condiciones laborales. Es decir, se está un poco prostituyendo el término de resiliencia, que originariamente, pues como todos sabemos, tiene que ver con la capacidad para superar traumas y heridas. O sea, que no es una receta para lograr la felicidad, ni nada que se le parezca, sino que es una actitud que nos invita, que nos empuja a reparar los daños y a continuar. Pero quiero señalar aquí una cosa que me resulta interesante, y es que es difícil sostener una actitud resiliente en soledad. Es muy difícil. Por lo menos para mí lo es. Requiere de un grupo, de un apoyo solidario de personas de tu entorno, donde poder sostenerte. Y eso se traduce en confianza mutua
y finalmente en autoapoyo y autoestima, que es de lo que se trata. Entonces también me gustaría destacar que además de esa solidaridad empática de la gente de nuestro entorno, la alegría, el humor, la risa hacia nosotros mismos, la espiritualidad y también, sobre todo, y de eso va un poco mi charla de hoy, la creatividad y sus manifestaciones varias ayudan a una actitud resiliente y por tanto a una actitud de gozo ante la vida. Vale, y luego está la otra idea, el tema de la creatividad. Yo no sé si conocéis un librito muy chulo de Ken Robinson que se llama El Elemento. Ken Robinson es un pedagogo y un investigador a propósito de lo que tiene que ver la creatividad. Hace poco, hace quizá menos de un año, una lástima. El caso es que este hombre dice que todos tenemos un potencial creativo de serie desde que nacemos. Entonces, él define el elemento como el lugar donde confluye aquello que me gusta hacer y lo que se me da bien. En ese punto, todas nuestras aptitudes, todas nuestras inclinaciones personales confluyen y se expresan al máximo. Y eso refleja nuestra identidad más esencial y toda nuestra creatividad. Es decir, el elemento desarrolla nuestra resiliencia también, en última instancia. Y luego habla dentro del elemento de la zona. La zona es el lugar del elemento donde, digamos, que lo del exterior se encapsula, se pone entre paréntesis. Estoy haciendo aquello que más me gusta. ¿No? Supongo que os ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Que estáis ensimismados en algo que os apasiona y todo lo demás desaparece. Está ahí fuera. No forma parte del sitio, de esa zona. Entonces, cuando transitas en esa zona es cuando más decidido estás, cuando más creativo eres, cuando ofreces lo mejor de ti mismo. Y eso es una suerte, porque ofreces lo mejor para ti y también para los demás. El problema que dice Ken Robinson, que y es importante tenerlo en cuenta, es que a la hora de detectar ese elemento, o elementos, porque puede haber varios, hay tres grandes obstáculos. Uno, el cultural, los estereotipos sobre aquello que nos han dicho que es aceptable, que no es aceptable, que está bien, que está mal. El otro, el social, el miedo a que los demás nos digan, ¿dónde vas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo pretendes tú? No sé qué. Y luego está el más jodido perdonadme la expresión, de sortear, y es el personal. Es decir, el temor a no hacerlo bien, al fracaso. Y eso muchas veces nos limita en el desarrollo, en el encuentro con ese elemento, con nuestra creatividad que viene de serie. Estoy totalmente de acuerdo con el Ken Robinson. Bueno, y aquí es donde yo empiezo mi charla sobre mi experiencia con el COVID en este último año, básicamente. Yo no sé cuál ha sido vuestra experiencia, pero yo creo que ha dejado en todos una huella bastante potente. Desconozco en vuestro entorno como, bueno, más o menos, por las noticias, así que hablaré de cómo nos ha tocado vivirlo aquí, en mi país, ¿no? Empezó el año pasado con un duro confinamiento que nos situó en un escenario radicalmente distinto a todos, ¿no? Y hablo de mi experiencia, insisto, supuso un ejercicio de introspección, digamos, obligatorio. Y como decía un amigo mío, no tiene ningún mérito porque fue obligado, no fue algo que deseáramos, ¿no? El caso es que para mí fue una
excelente oportunidad para detenerme en lo cotidiano, en los detalles y también en lo efímero. Y de eso va mi charla de hoy. El caso es que la primera ola, esa primera ola, que no sé si en otros sitios tendría esa denominación, tuve la ocasión, la suerte, la enorme suerte de que me pilló cerca del mar, con mi pareja y mi perro. Y de allí no nos podíamos mover. En ese momento había mucha incertidumbre, era un fenómeno absolutamente desconocido, había una irrupción muy brusca de algo nuevo, algo que no era manejable, que no sabíamos cómo iba a evolucionar. No podíamos salir de casa. En ese entorno donde yo estaba continuamente había coches de policía rondando para que nadie saliera, drones volando por encima. Era muy amenazador todo el escenario, si recordáis. Y así estuvimos en ese sitio, en un pueblito cerca del mar, donde no sé si habría 12 casas habitadas o 15 quizás. Era un escenario sobrecogedor. Evolucionar en esa especie de pueblo fantasma donde no había nadie. Silencio total. Esa fue la experiencia. Pero claro, al mismo tiempo de eso había mucho tiempo para hacer cosas. Un parón radical y allí, pues eso me permitió reenfocar muchas cosas de mi vida, ¿no? Como priorizar, atender con más calma cuáles eran mis necesidades reales. Abandoné cosas que estaba a medio hacer, nunca más me apeteció hacerlas. Y también me daba tiempo, por supuesto, a pasear con mi perro, porque estaba permitido sacar al perro. Entonces mi pareja y yo nos turnábamos en sacar al perro y el perro ya estaba harto de tanto paseo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos aprovechamos un poco de él y a hacer fotografías. Decidí documentar todo aquel proceso. El caso es que poco a poco, este es mi perro Kobe, está muy mayor, pero en fin, un compañero al que le agradezco mucho la posibilidad que nos ofreció en aquel momento para poder escapar un poco de ese agobio. Yo poco a poco me fui dando cuenta de que hubo un temporal en ese momento reciente en el mar y había muchos objetos, piedras, cristales, maderas, en fin, muchas cosas que el mar devolvía hacia la orilla, ¿no? Y yo me fui recreando en recoger cosas, todo tipo de objetos. Y empecé a crear un pequeño universo de criaturas extrañas que a mí me conectaban con mi infancia. El caso es que yo iba descubriendo ahí un potencial creativo en ese silencio y en esa soledad que manteníamos en ese periodo, muy bonito. Disfrutaba muchísimo con las cosas manuales, ¿no? Pulía madera, pintaba piedras, iba creando todo tipo de objetos que no sé ni cómo definir, no sé, trozos, les daba forma. Allí surgió una capacidad creativa en mí que me sorprendió, porque para mí mi elemento, lo tenía muy claro, era la fotografía y el trabajo mental, o sea, leer, escribir, las terapias, no sé qué, pero pude descubrir que había una esfera creativa inexplorada para mí en ese periodo. Fue muy rica la experiencia. Así que en ese sentido no, afirmo que esa primera ola fue para mí como un oasis de creatividad y de calma, sorprendentemente. Luego vino la segunda ola. La segunda ola fue una falsa tregua de unos meses. Se volvía a la normalidad, de algún modo,
de una manera tímida. Y la verdad es que por las noticias parecía que todos los casos, las pérdidas, el dolor, la muerte, las tragedias, era algo ajeno, algo que salía en las noticias, que le pasaba a otras personas. Y un poco que estábamos lejos de todo eso. Pero en realidad no era así. No era así. La movilidad era menos dura, podíamos salir con muchas dificultades, con mucho temor, en fin, todo eso. Íbamos a la calle, nos reencontramos en escenarios ya conocidos. Me dio mucha tristeza alejarme del mar y volver a casa, de ese periodo tranquilo y calmo, ¿no? Me había acostumbrado a eso y podría haber estado tiempo en ese espacio de soledad y silencio. Me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo. El caso es que, bueno, había una serie de destellos de esperanza en el horizonte y poco a poco fuimos volviendo a la ciudad, al ritmo del tráfico, a los sonidos cotidianos, pero todo eso era una ficción. El cerco se iba estrechando cada vez más. Y cada vez más personas conocidas caían, y algunas caían para siempre. Eso fue duro de sostener porque, bueno, no sabíamos cómo iba a ir evolucionando toda esa situación. Muy incierto todo. Y luego llegó la tercera ola. Y con ella llegó el COVID de verdad. El COVID se coló en casa. Así que en Navidad mi pareja y yo nos contagiamos, a pesar de todas las medidas que habíamos mantenido, en fin, mascarillas, distancias, nos tocó. Y claro, nos tocó esa tercera ola, al menos aquí en España, fue bastante salvaje, bastante salvaje. Había docenas de infectados diarios, muchos fallecimientos, mucha gente en la UCI. El sonido de la ciudad era el de las ambulancias, continuamente, continuamente. Así que cuando me diagnostican, bueno, y a mi pareja, que hemos dado positivo, el primer sentimiento que surge es el de miedo, porque no estaba en absoluto claro cómo iba a evolucionar, en absoluto. Así que fue una sacudida que nos pilló desprevenidos. Afortunadamente evolucionó sin ninguna hospitalización y sin ningún paso por la UCI. Hubo personas muy queridas que se quedaron por el camino. Y el caso es que me tocó vivir una experiencia absolutamente nueva, encerrado en una habitación de casa. Durante 3 semanas o aproximadamente así, viví recluido en esa habitación, en mi estudio. Allí dormía, allí comía, allí escuchaba música, leía mucho y veía pasar la vida por la ventana de mi habitación. Mi perro estaba realmente confundido porque yo estaba en una habitación de casa y mi pareja estaba en otra. Entonces él de vez en cuando hacía incursiones hacia un sitio, hacia otro, no sabía bien ya qué hacer, ¿no? Fue una cosa realmente desconcertante para todos. En algún momento, lo confieso aquí públicamente, transgredí las normas y salí a la calle con mi perro. Había que sacarlo necesariamente. Bueno, pero en cuestión de minutos, porque yo me sentía, cuando salía a la calle, me sentía como una especie de bomba de relojería. Fantaseaba con que de pronto mi cuerpo iba a estallar e iba a inundar todo el mundo de virus, ¿no? A toda la gente. Sentía culpa, sentía vergüenza, sentía alivio, sentía todo eso al mismo tiempo, ¿no?
y sentía como si un tanque hubiera pasado por encima de mi cuerpo, ¿no? Mientras duró este confinamiento, bueno, decidí hacer un seguimiento fotográfico, quería dejar un testimonio y también un registro escrito de por dónde yo pasaba, ¿no? Era todo muy inestable. Veía la banda sonora de la ciudad, como decía, a base de ambulancias, y el silencio del toque de queda, que era bastante sobrecogedor. Algunas mañanas me encontraba estupendamente, por las tardes apenas podía moverme, por las noches había insomnio o sueños llenos de pesadillas. Era muy oscilante, muy imprevisible. Yo no sabía lo que me esperaba al día siguiente. Al día siguiente podía complicarse todo y acabar en un hospital. O mi pareja. No fue así, afortunadamente, pero yo no lo sabía. Recuerdo un recuerdo especialmente vívido de esos días fue la noche de Nochevieja en mi habitación con un sándwich y una copa de vino. Yo solo iba felicitando a mi pareja por WhatsApp, que estaba en la habitación de al lado, ¿no? En fin, fue una auténtica locura. El caso es que poco a poco fue apareciendo la mejoría, aunque se quedó la pérdida del olfato y del gusto, que duró bastante tiempo. Subí a la terraza del edificio, muy dolorido, muy mal, hasta que llegó el alta médica, que, ironías de la vida, coincidió con el mismo día en que oficialmente yo me jubilaba de médico. Y digo, vaya, qué estreno más interesante de la jubilación. El caso es que lo que yo quiero traer aquí, el testimonio que yo quiero traer aquí es que ha habido muchos cambios en este periodo. Para mí, este escenario ha supuesto, como decía, un radical ejercicio de introspección para detenerme en los detalles. Yo recuerdo una expresión de una de mis abuelas, que era una mujer analfabeta, pero muy sabia de la vida, ¿no? Y tenía un dicho, utilizaba frases muy crípticas, que a veces era difícil desentrañar, ¿no? Pero tenía una muy bonita que decía, lo primero es antes, decía. Y aquí pude entender, aquí se tomó fuerza esa expresión, me venía mucho a la memoria, en el sentido de se reorganizaron mis prioridades a partir de toda esta experiencia y este episodio. Le estoy dando a continuar pantalla, pero se me ha quedado clavado aquí, no sé por qué. El caso es que, como decía, en este periodo, para mí la fotografía ha sido una compañera muy reconfortante, porque me ha permitido transitar por ese dolor, esa soledad, esa incertidumbre. Y aquí se han dado la mano en este proceso mío, que seguramente es similar al de otras muchas personas que hayan tenido una experiencia parecida. Se han dado la mano, en mi caso, como digo, una actitud de resiliencia y un emerger de la creatividad que yo desconocía en mi caso, ¿no? Y una apuesta clara y definitiva por la simplicidad, por la síntesis, por la esencia de aquello que para mí conforma mi vida. Entonces, al final yo he encontrado también el misterio y la alegría que me ha permitido ir explorando todo este recorrido a través de la fotografía. Entonces, una pregunta que me he hecho muy a menudo,
¿Qué he aprendido yo de toda esta historia, de esta experiencia, de este proceso? A lo mejor para muchas personas puede ser una pregunta retórica, es muy posible, pero para mí era como un koan zen que está pum, pum, pum en la cabeza. ¿Qué he aprendido yo de todo esto? Pues básicamente, como decía la estrofa de la canción, que no es buena cosa hacerse demasiadas ilusiones y que básicamente no hay certezas, ninguna, cero certezas. Y que nuestra vida es maravillosamente frágil y voluble y que el único motor que la mueve es la impermanencia. Eso es lo que he aprendido de esta experiencia y eso es lo que en definitiva os quería compartir en esta pequeña charla que, oye, se me ha quedado grabado, se me ha quedado colgado el ordenador. ¿Por qué no puedo yo dejar de compartir pantalla? Quizá el administrador pueda dejar de compartir mi pantalla. No Bueno, sé, sí, a ver, ¿tú porque puedes? justo iba a sugerirte que salieras y volvieras a compartir igual para ver las Eh, demás eh, pero fotos. Sí, pero salte, ya, si me puedes quitar de la pantalla, pues ya está, pues me quitas de la pantalla. Había ya alguna cosa más, pero sí, no, no, ahí pues está. ya no estás. No sé si quieras Ya no estoy, ya no compartir estoy, ya no otra estoy, ya no vez, estoy. ¿no? No, no, que había una Ok. pantalla final donde daba las gracias, un clásico ya y tal, pero vamos, no tiene más, no tiene más. Era todo lo que quería añadir. Cómo ha ido esa experiencia mía en este proceso? Y poco más, poco más. Si Hijos. tenéis algo que queréis compartir o Bueno, sugerir o añadir o lo que sea. yo quería, bueno, estuve escuchando y estuve así como haciendo notas de lo que más me resonaba o de lo que se conecta con lo que ha sido para mí la pandemia. Y totalmente de acuerdo, voy a ir desde tu inicio de conversación y sí, totalmente de acuerdo con este manoseo o no sé cómo se le llame, este mal uso de la palabra resiliencia, ¿no? Que luego uno Mm, mm, como, mm. como, como humano tiende a manipular, ¿no? Como para, ay, a ver, este significado me gusta y a ver dónde lo puedo poner que encaje como para ver, ¿no? A ver qué puedo sacar de eso y no necesariamente le estamos dando el contexto adecuado del significado de esta palabra, ¿no? De lo que define la palabra. Y es muy triste, porque creo que también mencionaste esto de que sí fue obligatorio, ¿no? A ver, ve a casa, ve a tu hogar y no nada más a tu hogar físico, ¿no? A tu techo, sino Nada, a nada ti. meritorio, nada meritorio, como decía mi amigo. No, exacto, nada meritorio, pero necesario. Yo Sí, sí. recordé yo estoy así como muy enganchada con todo esto del poder de la palabra, del pensamiento, de la actitud. Y sigo muchas personas muy conocedoras de, por ejemplo, física cuántica, que hablaban y decían, es que no entiendo por qué la queja, si como humanidad nosotros, desde un yo pasado, estuvimos creando esta realidad, ¿no? A través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes, ¿no? Nos fuimos yendo demasiado fuera de nosotros Sí. y creyéndonos un poquito Dios, ¿no? Porque también esta sensación del hombre de yo puedo destruir y construir, que es tan dañina para la naturaleza en sí. Yo leía reportajes que decían, es que esto sucedió porque el hombre ha matado demasiados ecosistemas que estaban ahí para protegernos de este tipo de virus. Si estuvieran ahí haciendo su trabajo como cada
pequeña partecita de lo existente lo hace, no estuviéramos en este virus, en esta sensación. Y creo que fue esta conjunción de cosas, de circunstancias, de pensamientos, de actitudes como humanos, porque se supone que nosotros somos los pensantes, que, que la vida dijo, a ver, alto, algo hay que hacer, tenemos que aprender, tenemos que reconectar, tenemos que ir adentro, ¿no? A nuestro hogar cuerpo, a nuestro hogar casa física. Eh, y también creo que también está muy mal utilizada esta expresión de, ¿tú eres espiritual? O sea, si lo pensamos profundamente, es mi opinión, ¿no? Todos somos espirituales, todos somos espíritu, todos somos un ser espiritual, somos un alma, somos un espíritu viviendo en un cuerpo. ¿Cómo no ser espirituales? Todos somos espíritu, pero todos nos fuimos hacia afuera, a lo que puedo ver, a lo que pueden ver los demás de mí, y nos olvidamos de quiénes somos nosotros, pienso yo. No sé qué opinas. Yo estoy de acuerdo contigo en ese impulso loco hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacer, ocupar, entretenerse, invertir, acumular, adquirir, y de pronto, ¡pum! Eh, Todo eso deja de existir radicalmente. Totalmente. Bueno, por eso cuando yo señalaba la pregunta esa que me formulaba, ¿qué ha supuesto esto para mí? Comentándolo con algunas personas, les parecía una pregunta innecesaria. Esto no ha supuesto nada. Ha supuesto pues que hay un coronavirus, que hemos tenido que estar confinados y la cosa sigue para adelante. Yo creo que eso es repetir lo mismo que había. Esa es la lectura personal que yo hago. Entonces, cada uno a su manera extraerá sus conclusiones de esta experiencia, que no ha terminado, por cierto, pero bueno, al menos parece No. que la fase crítica sí, ¿no? Cada uno extraerá sus consecuencias. Habrá quien decida no sacar ninguna conclusión porque le conviene y mentalmente le resulta más rentable en términos emocionales, ¿no? O habrá quien se pare y diga, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ese ha sido mi caso, ya os estoy comentando, ¿no? Y ha habido cambios significativos en mi proceso personal, en mi vida profesional, en muchos sentidos, ¿no? ¿Ha sido necesario transitar por esta experiencia? Pues desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí, porque si no, es muy posible que siguiera en la misma rutina de antes. Muy, muy posible. De una forma, Totalmente. de una forma torpe y ciega, estaría en la misma rutina de antes. Bueno, esto me ayudó en ese sentido y sobre todo lo que rescato es esa parte creativa mía que me conectó con mi infancia cuando en el colegio manipulábamos cosas, objetos, o la tierra cuando cultivas. Es una experiencia similar, muy bonita. Para mí ha Sí, sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Y bueno, pues eso. sí, totalmente. Sí, ahí voy, Dianita, ahí voy. Nada más quería como terminar porque me hizo mucho, no sé, quiero compartir como todo lo que movió en mí escucharte. Eh, yo siempre dije, y ahora lo confirmé, que todo es poesía y todo es arte. Siempre digo, primero todo es poesía porque a mí yo soy una enamorada de la poesía, la leo, la escribo,
desde antes de poder escribir. Este, y lo que se me hace súper, bueno, de las cosas como valiosas de todo esto es que la gente entendió que el arte te salva. Siempre fue algo menospreciado. Siempre fue algo como, ay, es un hobby, es un... Y ahora con todo esto, yo veía muchos sitios y muchos lugares y muchas personas Sí, diciéndote, sí. el arte te salva, el arte es, sí, o sea, es lo que me mantiene cuerdo, el arte es lo que, entonces, es de las cosas como valiosas, ¿no? Y si bien es cierto que no toda la gente como que cayó en cuenta de esta oportunidad de oro que tuvimos a pesar de todo, porque era como esa oportunidad de cambiar cómo veo la vida y cómo vivo y cuáles son mis prioridades en la vida. Pero ha Pero habido al menos, perdona, exacto. ha No, no, habido no, no, no. muchos testimonios de actitudes creativas en la prensa, en qué sé yo veía cosas que hacía la gente que me quedaba fascinado. En ese periodo estoy hablando, sobre todo, ese periodo de introspección y de conexión con uno mismo. Ahí emergió, eclosionó, es como algo que estaba latente y de pronto ¡buah! Sale un potencial creativo tremendo en muchos sitios, por no hablar de las redes y esto, pero bueno, yo el mundo de las redes ahí ya no me manejo, pero he visto ejemplos de personas y de trabajo absolutamente hermosísimos, ¿no? Que surgen, que han sido empujados por esta coyuntura. Bueno, vale, quizá era necesario que eso ocurriera, posiblemente, para que Sí, eso se expresara así. al menos Pero para es verdad que algunos, ¿no? sí, al menos para algunos. A ver, tampoco quiero pintar todo esto como idílico y precioso, que ha sido un momento mágico de conexión íntima. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que han tenido familiares que han fallecido, hay gente que se ha quedado fatal, con secuelas. Vale, eso es así, eso es un hecho también, ¿no? Pero aquí lo que intento rescatar es que ha habido personas que han tenido la oportunidad de explorar cosas que, de no haber sido así, se habrían quedado tapadas. Sí, nunca, nunca Eso es lo hubieran que... salido. Ese, ese es el testimonio que quería presentar, ¿no? Sí, y cuando estuvieron tú y tu pareja enfermos, yo tengo la suerte de no, al menos hasta el día de hoy, pues no estar contagiada ni nadie de mi familia, gracias a la vida, nadie como muy cercano. Pero a mí ya me pusieron la segunda dosis. En la primera dosis de la vacuna no tuve eh, nada, o sea, solo nomás me olía poquito el brazo y ya. Pero me recordé porque es que tenías como muchas pesadillas y así, y yo en la Mm. segunda dosis sí me sentí como acalenturada, con dolor de cabeza, y tuve pesadillas, fue horrible. 2 noches seguiditas tuve pesadillas, y digo, wow, de verdad, qué horrible enfermedad, qué suerte Uy, uy, quienes uy, uy. quienes han podido recuperarse y están bien, así como tú, como tu pareja, porque si eso fue ¿cómo se llama? Lo poquitito como reacción de la vacuna, no puedo pensar cómo era la enfermedad total. No, no, de verdad, qué bueno que Bueno, están bien. después de todo, no fue tan grave, puesto que no tuvimos que necesitar hospitalización, ¿no? Se pasa mal, Claro, qué bueno. pero ya te digo, o sea, hay personas las que han podido contarlo, que lo han pasado realmente mal. Y aún hoy, meses después de haber pasado el cuadro, se han quedado con serias secuelas, ¿no? Bueno, pero en Sí. fin, Bueno, Diana,
Diana, cuéntanos, por favor, discúlpame la tardanza, pero ahora sí cuéntame, No ya te me preocupes. desahogué. Gracias, César, gracias de corazón por ese relato tan bonito. Habrá tantas historias, ¿no? De cómo nos relacionamos cada quien con esta pandemia. A mí me queda sonando mucho muy el identificarme con César, porque si una cosa he aprendido de todo esto que me ha sucedido, un montón de cosas desde que inició la pandemia y todo, es esa impermanencia, ¿no? Y que no hay certezas, que todo cambia, que hay muchas cosas que llegan inesperadas y no sé, y siempre hay aprendizajes, ¿no? Muchos aprendizajes. Yo he aprendido mucho con esto. Así corto, les comparto que yo hace 2 años decidí irme a viajar por Sudamérica. Muy difícil tomar la decisión, muchos miedos, como César lo compartió, ¿no? Primero es la cultura, luego la sociedad, las familias y luego uno, ¿no? Todos los miedos y para mí vencer el miedo de viajar, ¿no? Y irse con una mochila al hombro fue muy duro y casi 2 meses apenas llevaba viajando y apareció el COVID. En Perú estaba yo y me tocó encerrarme 7, 8 meses casi en Perú. Entonces pasan muchas cosas inesperadas, ¿no? Y yo creo que, como lo decía Coco, ¿no? Y pues pues yo lo veo así como una bendición, ¿no? Yo también tuve COVID y todo, y estar bien. Y sobre todo siento yo que es una gran alegría el haber podido yo, por ejemplo, pasar la pandemia en frente de una cordillera llena de nevados. O sea, fue increíble. Yo iba a viajar por Sudamérica para estar en contacto con el mar mucho tiempo. Quería hacer un proyecto sobre eso, fotográfico, y llegó el COVID y yo estaba en las montañas. Todo Ya inesperado, ves. todo increíble. Por ahí tengo, por ejemplo, cosas que sucedieron ahí en el COVID con la Mm. cámara y no, hermoso el compartir y sobre todo esa conexión, ¿no? Como la fotografía, me gusta mucho ese concepto, ¿no? Como no sé, ese como arroparse, el acompañarse de la fotografía, el encontrar como ese medio de expresión y en otros también, ¿no? Como le pasó a César en otros medios creativos y es increíble como lo dice Coco también, como el arte nos salva, ¿no? Como el arte del arte, la creatividad, el hacer, el hacer cosas que tal vez uno, si, por lo menos a mí me pasa, que si le empiezo a buscar sentido no tienen ningún sentido y la mente no me deja a veces, ¿no? Pero Ni falta simplemente que pasa. hace. Sí, ni falta que... Sí, entonces muy agradecida, César, y contarles que yo había comprado el libro de César, Zen y Fotografía Contemplativa, lo tenía por ahí, y justo en la pandemia fue cuando lo leí y es hermoso, es bellísimo, se lo recomiendo mucho. Bueno, eso ha sido también otro fruto de este periodo, la oportunidad de revisar eso y que y hacer una segunda edición, que pronto ya va a estar, está disponible ya, pero pronto va a estar disponible en las plataformas, en fin, las distribuidoras. Es un mundo muy loco ese de las distribuidoras. Pero me permitió revisitar todo eso, releerlo, reconsiderar cosas, cambiar, quitar. Eso fue otro fruto, otro germen creativo. Ha sido este Claro, libro, esta segunda edición ha sido también un parto fruto de ese periodo de ensimismamiento del COVID, ¿no? O sea que por ese lado también me ha servido, ¿sabes? Así que muy bien, pero es verdad que lo que dice Coco y lo que señalas tú, es verdad, el tema creativo. Yo os recomiendo, si no conocéis el librito ese del Ken Robinson, del Elemento, os lo recomiendo vivamente. Es muy pequeño, se lee muy fácil y, y es muy esclarecedor, en el sentido de que, porque habla precisamente de esto, de que el potencial creativo que todos tenemos es en definitiva lo que nos salva, ¿no? Lo que nos hace
más nosotros mismos, cada uno por el camino que elija, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un conocido cuyo elemento es arreglar motores diésel. Bueno, a él le gusta, disfruta y es tremendamente creativo con los motores, ¿no? Bueno, pues ese es su elemento. No tiene por qué ser un elemento artístico, vamos a decir. No, no sé, el que sea. Es que Pero todo es arte, hasta armar y desarmar sí, un motor. sí, o montar muebles, o qué sé yo, o labrar un huerto, ¿vale? Depende de la actitud con la que uno lo haga. Y yo coincido con este hombre, con el Robinson, en el sentido de que si uno tiene la fortuna de conectar con ese elemento o elementos, por lo pronto es una gran suerte para uno mismo, pero es una gran suerte para los demás, porque se van a beneficiar de todo eso que puedes ofrecer, lo que quiera que sea. Entonces es un lujo, absolutamente, ¿no? También es una tarea ardua y difícil dar con aquello y permitir, dar con aquello que uno quiere y darse el permiso para poder llevarlo a cabo. Darse el permiso. Eso es una tarea. Por eso, de esos 3 obstáculos que comentaba este hombre, el Robinson, para mí me parece que el personal es el más insalvable, el más Sí, complicado, Sí. con diferencia. Porque los otros, Eh, bueno, puedes sortearlos o puedes ignorarlos, pero el que tiene que ver con uno mismo, ahí eso es complicado, sí, ¿no? ese autosabotaje horrible que siempre está Autosabotaje. ahí, ¿no? Sí, sí. Criticándonos, Sí, sí, sí. Pero bueno, juzgándonos. se puede sortear también. Claro, Con ternura y autocompasión se puede sortear. claro, Así que amorosamente. amorosamente. Exactamente, A ver, coincido aquí contigo. quiero algo que escribió Alucandra. Dice, muy buen libro, coincido con Diana. Y creo que es lo magnífico de las redes y la virtualidad, que nos permite conectarnos con el otro. Sí, de una Mm, manera que en otra circunstancia pues hubiera sido igual no imposible, pero sí más complicado, ¿no? Es lo que hay que rescatar de esto. Por ejemplo, ahorita estamos México, España, Colombia, ¿y en qué momento nos podríamos estar echando un cafecito y una plática así desde todos ya esos ves, lugares, ¿no? Creo ya. que eso sí, Sí. totalmente de acuerdo. y cada Y uno en su casa, ¿no? a Cada uno gusto, en su casa, tranquilo. sí, a gusto, a salvo, cómodo y aprendiendo, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo y enseñando, ¿no? El lema más como el principal de Foto TC es todos somos maestros y aprendices. Entonces, pues es también como el punto de este festival, como la razón de ser de Foto, etcétera, de hacer vínculos, de crear redes, de conocernos, de aprender, de compartirnos, ¿no? Y y pues muy bonito, muy enriquecedora esta charla. A mí también me hizo pensar mucho cuando hablabas del elemento y la zona. Yo desde el 2009 aproximadamente han estado como llegando a mí como muchas, como creatividad desde muchas partes, ¿no? Estuve trabajando con niños en una escuela Montessori desde antes, estuve yendo al DIF, que es esta eh, estancia gubernamental donde están los niñitos que no tienen hogar, estuve yendo mucho tiempo. Luego fui doctora de la risa, estuve yendo a muchos hospitales. Luego me certifiqué como líder de yoga de la risa. Luego me reconecté con los mandalas, soy formadora de mandalas, de terapias a través de colorear y crear mandalas, la meditación. Justo en la pandemia tomé con más fuerza el bordado. Mi abuelita me enseñó a bordar cuando era niña y lo retomé. La foto, cocinar. O sea, como que yo decía, bueno, ¿para qué todo esto? O sea, como que no lo podía englobar en algo, en una sola cosa.
Y con todo esto, y por eso me resonó un montón lo que decías de este libro, los elementos y la zona, porque dije, wow, qué fuerte, porque sí, o sea, con toda esta pandemia fue como calma y decir, wow, o sea, empezaron como a llegar todos estos recuerdos, todos estos, como para qué esto, para qué lo otro, que para mí eran como cosas aisladas y separadas totalmente, y no, o sea, las estoy como conjugando, las estoy reuniendo y estoy creando un proyecto que ya luego les contaré, que tiene toda esta mezcla porque todas se llevan súper bien y todas te pueden ayudar a reflexionar sobre un instante, sobre una situación y te llevan hacia adentro, ¿no? Ay, Diana, a ver, aquí está Mm. comentándonos de una película. Dice, sí, Soul, es muy De bella, vez en cuando pierdo exacto. la conexión. Ah, pero sí, escuchaste el comentario de Diana sobre la película de Soul. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bella película, sí, es verdad. Al fin, al final lo que plantea la película, la zona de ese alma perdida que anda por ahí buscando, 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 es simplemente vivir, dejarse estar. Así es. No tiene más, no Exacto. tiene más misterio. Y es que es tan ¿Ya? sencillo y Fíjate, tan grande que pasa fíjate. desapercibido, ¿no? Es Mm, como que ahora he entendido mucho más, como que ese tiempo me ha servido para entender todas estas frases, ¿no? De vive el presente y estate siempre en el presente y checa los detalles y o sea, como que ahora lo vivo y lo entiendo, ¿no? Lo mm, comprendo de qué van todas estas frases. A mí me ha ayudado mucho a eso, a ahorita estoy aquí, estoy con ustedes, todo mi cuerpo, pensamiento, todo está aquí. O sea, lo que tengo que hacer más tarde o lo que ya hice hace unas horas, no importa. O sea, estoy ahorita aprendiendo y con todos mis sentidos aquí. Y creo que eso aprendí porque mi mente siempre estaba bueno, sigue estando muy loca, pero ya como que con esto aprendimos mi mente y yo a centrarnos y a disfrutarlo y más que nunca lo vivo como jugar y como los niños viven, ¿no? Que ellos siempre están en esta meditación activa sin pensar en lo que pasó hace una hora y sin una expectativa de lo que va a pasar mañana. Simplemente están ahí, están concentrados, están divirtiéndose, aprendiendo y asombrándose, mm. ¿no? Creo que es, bueno, a mí es lo que más yo creo que el aprendizaje más fuerte de todo esto es ese. Y lo he sentido muy fuerte. O sea, porque yo solía como ser muy melancólica o muy así de extrañar y no te veía o no así. Y ahora digo, no es que no me importen las personas, pero como cuando estoy con una persona, estoy ahí y lo disfruto al 100 y cuando ya no puedo ver a esa persona o estar con esa persona por cualquier razón, no siento esta nostalgia, al contrario, o sea, siento que está conmigo siempre por todo lo que compartimos en ese momento que ya pasó. ¿Sí me explico? Es como muy loco y muy hermoso. Sí, alto y claro, alto y claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Aprovechemos que está aquí con nosotros, César, porque luego ya por correo o así ya no es lo mismo. Elis, ¿no? ¿Nada? Hola, ¿cómo están? Hola, hermosa. Hola, Hola, César. Muchas gracias. Hola, hola. hola, Karina. Hola, Coco. ¿Qué tal? Gracias por compartir, César. Muy emotivo. Me gustó mucho y tus palabras también. Me quedé pensando en el ensimismamiento y el encapsulamiento y la posibilidad de crear en esos momentos y que es una bendición, un lujo, como lo mencionas, sí, también lo he pensado, ¿no? Eh, y que uno crea arte para uno y también crea arte para los demás, ¿no? Porque después se benefician los demás cuando lo compartes, ¿no? Eh, Si encuentras el valor suficiente para compartirlo.
Claro, sí. En lo personal me ha tomado mucho tiempo animarme a compartir, ¿no? Eso es. Todavía me sigue costando. Yo quería Mira, hacer una... perdona que te interrumpa. Sí, sí. A mí hace muchos años, una terapeuta mía, cuando yo le expresé que me gustaba mucho la fotografía, etcétera, y que me producía pudor mostrarme o montar una exposición, en fin, sí, mostrarme. Sí. Me dijo, pues te toca montar una exposición y tal. Claro, el temor era, si yo no me mostraba, evitaba el riesgo de un rechazo, obviamente. Con lo cual, estaba en una zona a salvo, estaba seguro. Así que me invitó a montar mi primera exposición y a mostrarme. Y además me dijo otra cosa, que es la que quería compartir contigo a propósito de lo que acabas de comentar. Me dijo, mira, si tú no compartes tu fotografía, estás privando a los demás de disfrutar de eso. No se me había ocurrido mirarlo por ese lado. ¿Sabes? Bueno, y comparto contigo aquello que me dijo una antigua terapeuta, por si te sirve. Sí, sí, porque justo ahora confirmo que es importante compartir, ¿no? Yo por Sí, muchos años he practicado fotografía para mí, eh, y porque no era solo, una no solo es forma de importante, canalizar, ¿no? no solo es importante, es sanador Sí, compartir, compartirte con lo que quiera que haya. Esta soy yo, esta es Karina, mira lo que ofrezco. Esto es lo que hay. Lo que haya. yo compartía comida, por ejemplo, no podía cocinar a los amigos, pero la ¿Te fotografía gustó o no? siempre para mí, por mucho tiempo, Bueno, hasta, pues bueno, son dos procesos muy parecidos, porque en definitiva eres tú la que se está mostrando en ambos, ¿no? Con lo que cocinas y con lo que fotografías. En fin, no te voy a decir lo que tienes que hacer, solo te indico que coincido contigo en que el compartir es necesario y añado, y sanador, y sanador. sí, yo les comparto a ti y a todos que recién este año estoy animándome a compartir, así de a poco, pero Bueno, mucho poco a tiempo poco. lo hacía para mí porque me di cuenta que era una forma de canalizar mis emociones, ¿no? A través de la fotografía. Y de acuerdo con Coco y con Diana, que la fotografía salva, ¿no? Y Sí, es así. qué Pues qué bueno bueno, que ha pues habido que una te oportunidad para compartas. darnos cuenta de manera colectiva, ¿no? Sí, así es. Gracias, César. Y una consulta, breve consulta. ¿Consideras que momentos de no ensimismamiento, encapsulamiento, también se puede crear? A ver, ¿puedes repetirla, por favor? Si no tienes la oportunidad de poder eh, tener momentos de introspección, de ensimismamiento, de encapsulamiento, de estar contigo misma, y tienes que, bueno, socializar más o incluso llegar a momentos más caóticos y de estrés. También en esos momentos se puede crear, consideras que Hombre, son momentos de creación. yo no diría que no, pero, pero probablemente sea más difícil, por lo menos para mí. Es decir, cuando yo creo que eh, ese emergente creativo se expresa con más facilidad cuando uno está más conectado consigo mismo. Es lo que hablamos antes, si estás distraído hacia el exterior con tu rutina, tu trabajo, tus líos, tu familia, tu prima, el novio, la pareja, no sé, tú, el jefe, pum, 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 ahí es difícil dejar espacio para esa esfera creativa. Por lo menos a mí me resulta difícil. Así que cuando estoy más en modo introspectivo, con más tiempo para mí, con más calma, y ese periodo del COVID fue particularmente beneficioso para eso,
ahí es donde sale mi parte más creativa. O para escribir, o para reflexionar, o para lo que sea. Yo no lo sé, igual a ti te resulta indiferente estar en modo conexión contigo misma o estar con tus tribulaciones diarias y tu cosa. Es posible, hay gente que tendría esa capacidad, yo no la tengo. Yo necesito como poner todo en pausa, en modo pause, y entonces conectar y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo quiero expresarme? ¿No? Para mí las dos cosas, yo soy muy básico para eso, no soy monotarea, ¿sabes? Voy de poco en poco, porque si no me pierdo, ya me disperso de forma habitual, con que no podría, me resultaría muy complicado, pero es posible que a otras personas les resulte más fácil, ¿sabes? Estoy Tenía esa leyendo aquí, curiosidad. Gracias, César. a ti, estoy leyendo aquí esto del libro. A ver, esto de Editorial Mandala, aprovecho aquí, en Editorial Mandala se hizo la primera edición del libro Zen y Fotografía Meditativa. He hecho la segunda edición en parte porque quería revisarlo, como he dicho, y, en fin, darle un vistazo general y cambiar algunas cosas, y en parte porque estoy muy enfadado con Editorial Mandala, muy enfadado, porque me parece que no me han tratado nada bien. No sé si lo harán con el resto de autores, pero el trato ha sido muy malo. Entonces decidí que una vez finalizado el contrato de la primera edición, no quería saber nada más con ellos. Está disponible ese libro en Amazon, en Casa del Libro, etcétera. El de Editorial Mandala, digo. Está disponible y lo venden y sin mi autorización. Siguen vendiéndolo, vale. Esta segunda edición próximamente, en pocas semanas, va a estar disponible también en Amazon, en Casa del Libro, etcétera. Y esa es una edición que corre de mi cuenta, no a través de editorial convencional. Y bueno, eso quería hacer esa añadido porque no quiero seguir haciendo negocio. No quiero que Editorial Mandala se siga lucrando con mi trabajo, porque no se lo merecen. Ok, Esa, perfecto. esa aclaración quería hacer, ¿sabes? Nos avisas, por favor, Por favor. ahí en foto, etcétera, o ahí comunica Sí. con Alucandra, no sé, para avisar ahí en la página cuando ya esté disponible tu Vale, libro, la sí, segunda vez. sí. Eso me imagino, hace 2 semanas lo llevaron de la editorial para las distribuidoras y yo me imagino que en breve tiene que estar. Incluso había posibilidad de distribuir en Latinoamérica. Y está la opción en esta edición, se me ha olvidado comentarlo, en esta edición quiero hacer un formato electrónico. ¿Por qué? Porque con el libro ese de fotografía terapéutica, mucha gente de Chile, Uruguay, de ese, me lo pidió, Argentina, México, Costa Rica, no sé qué, y algunos sitios tardaban en llegar 1 mes y medio, 2 meses, y algunos sitios se perdía. Entonces era una frustración tremenda. Gastos de envío, encima se pierden, se retrasan muchísimo. Entonces, con esta segunda edición de este otro libro de Zen y Fotografía, voy a hacer una versión electrónica. Están en ello, en la editorial, con lo cual, si alguien quiere, pues supongo que saldrá más barata y más fácil de adquirir, sin cosas de portes y envíos y todo este lío, ¿sabes? Que es más Ok, caro para todos. ok, ¿Sabes? Ya os, perfecto. os mantendré al tanto, pero nada de Editorial Mandala, no quiero saber nada de ellos. Muy O sea, bien. no son buenos profesionales, no, han Tache. demostrado que no son buenos profesionales. Tachado, castigado. Ok, muchas gracias. Bueno, A vosotros. ¿alguien más? ¿Alguien más? Antes de despedirnos, ¿alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? ¿No? Anímense, anímense. Ay, Elisa, adelante, te escuchamos. Sí, pues muchas gracias a César por esta plática tan interesante.
Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahorita también, sobre que es muy difícil mostrarse. Expresarla con lo que sea es difícil porque sientes que te estás exponiendo. Te expones a lo que dijo él, al rechazo, también a ser herido. Y eso es algo que ya de por sí no quiere uno, porque Sí, pues precisamente sí. es algo que del Nadie. cual uno viene huyendo, Vale. pero sí Sí. es necesario. Estoy de acuerdo contigo en que nadie quiere ser rechazado. ¿Vale? Ahora, eh, si no te expones, si no te compartes, te pierdes la ocasión de ser aceptado, Sí es cierto, ¿no? sí es cierto y es muy sanador, ser abierto y pues así sencillamente mostrarse uno como es, porque Ofrecer lo que hay, no estoy ocultando claro. Eso nada y realmente se siente uno bien de hacer eso. Yo hice un proyecto que hablaba acerca de la fibromialgia, y habla acerca de Mm. eso y realmente es una serie de autorretratos y me costó mucho trabajo porque en primera no estaba acostumbrada a fotografiarme y la otra No es tampoco. fácil, ¿eh? No, no es fácil hacerse autorretratos. Es bastante comprometido. Sí, entonces, pero sí, fue muy liberador para mí, en el sentido de que exactamente cuando ya primero meditaba en cuál fotografía iba o qué escena de lo que me pasaba, lo que sentía, quería expresar, y ya planeaba la toma, pero ya cuando veía el resultado, esto resultaba muy liberador para mí, porque me pude dar cuenta de cuáles son algunas cosas que yo puedo hacer para estar mejor, aún a pesar de esa circunstancia, pues de esa enfermedad. Mm. Yo cuando he empezado algún proyecto del tipo que sea, siempre me hago un par de preguntas. La primera es, ¿para qué hago esto? ¿Con qué intención? Y la segunda sería, una vez completado el proyecto, claro, sería, ¿y qué hago con esto? Caben varias posibilidades. Una, guardarlo en el cajón, obviamente. Esa es la más fácil, la menos comprometida, ¿no? Sí, Y la otra es compartirla. ¿Por qué? Volviendo a lo que le decía a Karina a propósito de lo que me comentó mi terapeuta. ¿Quién te garantiza a ti que tu trabajo autorreferencial sobre fibromialgia, una vez expuesto o compartido, no le sirva a otras personas? Igual hay sí, alguien que está en una situación parecida y cuando encuentre o se tope con el trabajo de Liz, diga, ostras, esto me sirve. ¿Por qué no? sí, sí es cierto. Así que yo te animo a compartir lo que haya sin más pretensión. No, no estamos aquí hablando de que nos vayan a dar el premio al proyecto fotográfico más fantástico del mundo mundial del 2021. No, estamos hablando de un proyecto tuyo, personal, íntimo, que tú pones a disposición de los demás. Quien quiera que lo coja y quien no, pues que no lo coja. Sí, es cierto. Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Ahora, dicho así parece súper fácil, ¿no? Ah, pues venga, pues sí, pues vamos a la tarea, tal. Pero hay que vencer más resistencias, miedos, fantasmas, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero yo te animo a que, igual que le decía antes a Karina, lo que quiera que tengas que hacer, que te apetezca hacer, que desees hacer, hazlo. Juega tu deseo, juégatelo. Y luego ya veremos qué pasa.
Sí, muchas gracias. Muchas ti. gracias. Bueno, Gracias, familia, gracias, Elis. amigos, Muchas os gracias. tengo que dejar. No, sí, ya estamos Ha sido- despidiéndonos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y bueno, Estamos en por aquí contacto. estaremos, claro que sí. Ahí esperamos la información para conseguir tu libro y lo vamos a publicar en foto, etcétera, para que se estén pendientes. Y Ok. bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Vale. gracias a todos por estar aquí. Gracias, César. Gracias, chicos. Nos vemos la Saludo. próxima. Chao. Chao.